Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy conmemora una fecha muy importante que se celebró ayer y me refiero a una figura que ha quedado en muchos casos pues para siempre en la memoria de sus lectores y también en la literatura. Hablamos del bicentenario de Fyodor Dostoyevsky, el abundante y gran escritor ruso. Dostoyevsky nació un 11 de noviembre de 1821, ya entrado un poco más en el siglo XIX, en este siglo clave donde renace y llega a tener una popularidad y un prestigio inmensos en la novela como género literario y también de un género de gran alcance. La infancia de Dostoyevsky tuvo episodios que le dejaron una marca indeleble desde muy temprana edad, ya que si bien había nacido en una familia algo acomodada, su madre, a la que era muy apegado, murió de tuberculosis y como una consecuencia de ello, su padre cayó en la depresión y en el alcoholismo. Producto de ello, tanto Dostoyevsky como sus hermanos fueron enviados de Moscú a San Petersburgo, donde estudiaron en la escuela de ingenieros. En este periodo, Dostoyevsky aprendió más bien a leer más a los grandes escritores como Víctor Hugo, Hoffman, Shakespeare y comienza a dar también sus primeros escritos. Para el año de 1839, Dostoyevsky se entera del fallecimiento de su padre, quien era una persona muy violenta, inestable y tiránica también. Sin embargo, el joven Dostoyevsky padece en estos momentos de cierta culpa, ya que en el fondo no le quería tanto como a su madre y de alguna forma también se siente responsable por su muerte. Y aquí ya empiezan a aparecer algunos temas importantes que luego él mismo plasmará en su obra futura, como el sentimiento de culpa, el arrepentimiento, la muerte, el vacío y los cuestionamientos constantes sobre la misma existencia. Características y sentimientos personales, de hecho, que él va a plasmar también, o que él va, digamos, a retratar muy bien a través de sus personajes en las ficciones. Cuando se gradúa luego como ingeniero, se incorpora a la Dirección General de Ingenieros de San Petersburgo y trabaja a la par también como traductor. Estas van a ser sus primeras ocupaciones no literarias, por decirlo de algún modo. En 1846, sin embargo, publica su primer libro, una primera novela breve que se titula Pobres Gentes, que es una historia bastante conmovedora sobre la miseria, el hambre y el amor fraterno. La crítica entonces recibió muy bien esta primera producción de Dostoyevsky, pero la percepción que hubo sobre él cambió de forma drástica muy poco tiempo después, ya que fue encarcelado por pertenecer al entonces Círculo Petrashevsky, un grupo de intelectuales que se oponía al régimen del zar Nicolás I en Rusia. Y aunque fue condenado a muerte, Dostoyevsky se salvó de ello cuando estuvo a punto de ser ejecutado por conspirar contra el régimen, pero a cambio de ello fue internado en Siberia para realizar trabajos forzados. Fueron años muy duros para el autor y que lo golpearon poco después de que haya tenido cierto éxito con su primera novela. Y es en este periodo donde el autor también se refugia en la Biblia, en el cristianismo y en este conjunto de historias con su mensaje redentor y sale de prisión realmente transformado en el año 1854. Participa luego brevemente como soldado en Rusia y en los años de 1860 en adelante, cuando vuelve a San Petersburgo, funda junto a su hermano Mijail un conjunto de revistas literarias, pero contrayendo al mismo tiempo también una gran cantidad de deudas. En estos momentos de recuperación del autor, donde parece que todo empieza a encaminarse de mejor manera y tener una vida más estable, la actividad y la tranquilidad de Dostoyevsky vuelve a dar un vuelco cuando su primera esposa muere en 1864 y apenas un año después su hermano Mijail también fallece. Nuevamente son episodios muy duros para el autor, quien en esos momentos también padece nuevamente de ataques de epilepsia, que es en realidad un mal con el que él tiene que lidiar la mayor parte de su vida. En este periodo y luego de estas pérdidas bastante grandes, bastante sensibles para Dostoyevsky, él recae en una depresión crónica y nace en él también una afición por los juegos y las apuestas. Y de estas experiencias terribles que lo sumen prácticamente en la miseria, en una gran preocupación, nacen dos obras muy memorables, como El jugador y Crimen y Castigo. La presión que ejercieron sobre Dostoyevsky estos acreedores, a los que les debía mucho dinero, le obligaron a salir de Rusia ya con una nueva esposa también, Ana Grigorievna, con la que tendría una hija que fallecería tan solo días después de nacer. Con los años, Dostoyevsky adquiere un gran ritmo de trabajo y publica El idiota, Los demonios, novelas con las que realza nuevamente su prestigio y también adquiere nuevamente una mayor fama por la gran calidad de su obra. Su última novela, sin embargo, considerada por él mismo como la mejor que había escrito, fue publicada en 1880, pocos meses antes de que él falleciera, y que se titula Los hermanos Karamazov. Finalmente, ya en febrero de 1881, Dostoyevsky fallece en San Petersburgo, teniendo una obra muy abundante, muy profunda y sobre todo
que marca la pauta pues para futuros escritores nihilistas como por ejemplo Nietzsche o Albert Camus. Mucho se le compara o se le ha comparado a Dostoyevsky como un gran retratista pues de la psicología de sus personajes o del ser humano en general, pero más allá de estos calificativos, considero que el autor también fue un gran planteador de problemas para el ser humano, de hecho, por decirlo de alguna manera, porque nos ofrece toda la angustia, la ambigüedad de sus personajes y sus dilemas morales sobre todo, ¿no? Creo que el autor también fue, de hecho, un gran planteador de problemas para el ser humano. Mejor dicho, los planteó muy bien a través de su obra, ¿no? Por ejemplo, la angustia, la ambigüedad de sus personajes y sobre todo sus dilemas morales. Y bien, ya habiendo explorado un poco la vida de Dostoyevsky, revisaremos una de sus obras menos conocidas, a veces ignoradas, y que fue tratada injustamente por la crítica de su tiempo. Nos referimos a Noches Blancas. Esta historia, muy sencilla en realidad, nos es contada por un narrador personaje, un narrador protagonista, del cual nunca llegábamos a conocer su nombre. El relato está escrito en primera persona y tiene como pues personaje principal un joven solitario que vive de alguna manera pues en aprietos económicos y goza pues de una fantasía muy grande, y al mismo tiempo se trata de alguien muy sensible pero de poca habilidad para las amistades o la vida social. Se trata de una de las novelas más autobiográficas que ha escrito Dostoyevsky, y esto también se nos deja muy en claro en las primeras líneas, y pronto veremos que habrá cambios cuando el protagonista pues conoce lo que es el contacto y el calor humanos tímidamente anhelados de su parte desde hace mucho tiempo, ¿no? Ambientada en la ciudad de San Petersburgo, que como en varias de las obras de Dostoyevsky pues terminan adquiriendo un fuerte protagonismo, Noches Blancas es sin duda una de las historias mejor logradas del autor, breve, con un estilo inconfundible, lineal y de emociones profusas. La edición que me acompaña hoy pertenece al Club Internacional del Libro, fue publicado en Madrid y comparte espacio con otra novela que se titula Nietochka Nesvanova. Noches Blancas aquí tiene una extensión de casi 50 páginas. En realidad la historia, como les había comentado, es muy breve, tiene una estructura lineal y que se divide en 4 noches y un epílogo, por lo que es bastante sencilla de leer y de admirar también. Sin más preámbulos, vamos a revisar algunos párrafos de esta novela. Aunque soy para ellos un extraño, les conozco demasiado. Nada de su personalidad logra escaparse, y tengo bien estudiada su fisonomía. Les admiro cuando les veo contentos, y sufro cuando leo la tristeza en su semblante. Interésame particularmente un viejecito que encuentro todos los días a la misma hora en la fontanca. Tiene un rostro altivo y soñador. Va siempre mascullando yo no sé qué entre dientes, mientras agita su brazo izquierdo y su mano derecha se apoya sobre un bastón de puño de oro. Ha reparado en mí y se interesa por el estado de mi espíritu. Si no estoy a cierta hora y precisamente en el mismo lugar de la fontanca, estoy seguro de ocasionarle una gran pesadumbre. Por ese motivo casi nos saludamos, especialmente los días en que nos hallamos de buen humor. Se ocurre que pasan 2 días sin vernos, cuando al tercero volvemos a encontrarnos, nuestras manos espontáneamente se dirigen al sombrero. Nos reponemos y con una benevolencia recíproca pasamos el uno junto al otro. Las casas también son mis amigas. Cuando camino, cada una de ellas parece correr ante mí, mirándome con todas sus ventanas y diciéndome: Buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Yo, bien, gracias a Dios. Para el mes de mayo tendré un piso más. O bien, ¿qué tal de salud? A mí me harán reparaciones mañana. O esto, a poco más me quemo. He tenido mucho miedo. Entre las casas tengo yo mis predilecciones. Una de ellas irá este verano con un arquitecto a hacerse una cura. Iré a verla diariamente para que no se le estropee demasiado. Dios la guarde. Y nunca olvidaré la historia de una casita color de rosa. Era de piedra, de muy lindo aspecto, y me miraba siempre muy amablemente, alzándose ante sus menos bellas vecinas con tanta altanería que en todos mis paseos mi corazón regocijábase grandemente. Pero la semana pasada, al atravesar la calle, miro a mi amiga y la oigo gemir: Me van a pintar de color amarillo. Bárbaros, vándalos, no han tenido piedad de nada, ni de columnas, ni de cornisas, y la casita de color de rosa se ha quedado tan amarilla como un canario. A poco más tengo un ataque de bilis, y aún ahora no me siento con fuerzas para contemplar a mi amiguita tan completamente desfigurada. La primera noche con la que empieza esta novela nos introduce un personaje, como ya les había comentado, sin nombre, pero de una visión bastante particular del mundo. Casi no habla con las personas de su alrededor en San Petersburgo y le gusta más bien la vida contemplativa, de una imaginación muy potente, al punto de que nos muestra el diálogo que sostiene con las casas de finales de primavera de esta célebre ciudad rusa, los juegos en donde intenta adivinar también hacia dónde se dirigen de vacaciones los habitantes y las familias que pueblan este lugar. Si bien el uso de la primera persona se va a mantener en toda la historia,
Estas primeras líneas son una perfecta muestra de lo que es el realismo y de cómo ambientó Dostoyevsky en su literatura San Petersburgo en la época del zar Nicolás I, y cómo desde su perspectiva la luz, la introspección y los paseos nocturnos tienen un efecto amplio y renovador en la vida de sus personajes. Vamos a ir ahora con la segunda cita. Pero, ¿cómo ha notado usted que yo era una mujer digna de atención y de amistad? ¿Por qué se ha acercado usted a mí? ¿Por qué? Pero si estaba usted sola, el hombre ese era demasiado atrevido y era de noche. Confiese que se trataba para mí de un deber. No, no, antes, en el puente. ¿No intentó usted hablarme? ¿En el puente? No sé, verdaderamente, cómo contestar a usted. Tengo miedo. Me sentía hoy dichoso. ¿Sabe usted? Caminaba cantando, me había alejado en mi paseo más allá de la ciudad. Nunca había tenido momentos tan pletóricos. Apareció usted y excúsame si se lo recuerdo. Creí que lloraba y no pude soportar sus sollozos. Mi corazón se oprimía. Dios mío, ¿no podría yo, acaso, compartir su pena? Tal vez era pecado el sentir por usted una fraternal piedad. Perdóneme que haya dicho piedad, pero ¿realmente la habría molestado el que me hubiera acercado a usted entonces? Cállese, no hable más, dijo ella, apretándome fuertemente la mano. Soy yo quien tiene la culpa por hablar de tales cosas, pero me complace el no haberme equivocado respecto de usted. Lléveme ya junto a mi casa. En cuanto vuelva a la esquina, estaré a 3 pasos de ella. Hasta la vista y muchas gracias. Entonces, ¿no volveremos a vernos? ¿Todo esto quedará así? Ya ve usted, dijo la joven riendo. Usted solo ansiaba 2 palabras, y ahora... Además, tal vez volvamos a vernos. Volveré mañana, dije. Oh, perdóneme, empiezo a ser exigente. Sí, es usted impaciente, casi exigente. Escúcheme y perdóneme si le digo todavía esto. Me es imposible no venir aquí mañana. Soy un soñador y tan poco apto para la vida real que me precisa volver a vivir en mis sueños momentos tan felices como estos. Soñaré con usted toda la noche, toda la semana, el año entero. Le repito que vendré mañana aquí mismo a este preciso lugar y seré feliz porque volveré a vivir la hora presente. Después de uno de sus paseos, el protagonista se encuentra con una muchacha pues a la que ayuda y esta será su primera interacción real después de muchos años probablemente, y en la cual deposita en este hecho sus esperanzas y sus demandas, pues siente que por fin ha encontrado, aunque sea momentáneamente, algo que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Pero algo más resalta de estas líneas, y es la entrega casi inmediata del narrador, del protagonista, el ofrecimiento de todo lo que esté a su alcance y la clase de revolución que vive en su interior ante la aparición de Nastenka, quien atiende y comparte con él los pesares de una vida gris, monótona, pero llena de intensas emociones que también la conmueven y pues le hacen pues que germine una amistad casi inmediata. Vamos a ir con la última cita del programa. Él, que está convencido de que la vida es pequeña, mezquina, vulgar, no se pregunta si llegará quizá la hora en que, por una jornada de tal existencia, dará con alegría todos los años de ensueño vividos, y no crea usted que cambiará el más hermoso día por esta hora de remordimiento y de dolor. Pero por el momento, mientras sueña, nada desea porque está por encima de todo anhelo, porque sus sueños satisfacen todas sus necesidades. Es artista de su propia vida y en cada momento la crea a su gusto. Cómo nace fácilmente y con naturalidad este universo fantástico y legendario. Diríase que no se trata de fantasmas. Nuestro soñador está dispuesto aún a creer que esta vida no es una ficción de su mente, un error de sus sentidos, sino la verdadera y existente realidad. Entonces, Nastenka, ¿por qué milagro su pulso late más apresuradamente, brotan las lágrimas en sus ojos y sus pálidas mejillas arden? ¿Por qué todo su ser se llena de una indefinible alegría y noches enteras de insomnio se desvanecen como un instante en una inexpresable dicha? Cuando los pálidos rayos de la aurora traspasan las ventanas y esclarecen el triste cuartito de nuestro soñador con su fulgor vago, indefinible, él, agotado, sin fuerzas ya, se echa sobre su cama y se duerme sollozando de alegría, con el espíritu morbosamente sobreexcitado. Sí, Nastenka. Entonces, aunque sea equivocadamente, puede creerse que una verdadera pasión agita su alma, que la realidad existe en sus insensatos sueños, pero sería un error. El amor ha penetrado en su corazón con su inaudita alegría, con sus atroces sufrimientos. Pero mírele, ¿cree usted que realmente no ha conocido nunca a la que tanto ama en sus sueños? ¿No ha visto jamás a esta mujer sino como su doctor fantasma y su pasión no es tan solo un sueño? ¿Quién sabe? Tal vez los dos han vivido los años de su vida solos, unidas sus manos, lejos del mundo, haciendo de sus existencias una sola y para siempre.
No era más que un sueño aquel jardín triste, salvaje y solitario, en el cual los dos vivieron continuamente su soledad en la esperanza, desesperación y dulce amor eterno. Este monólogo del protagonista, y que de alguna forma encaja con los primeros personajes, anónimos también de Dostoyevsky, muestra su lado hipocondriaco, en el sentido de una angustia y de una tristeza constantes que vive el protagonista, a la vez que el propio muchacho de 26 años nos explica aquí su ilusión, su mundo de abstracción, donde anhela, sí, una vida pacífica junto a un ser que por fin lo ame y pueda a la vez él ser correspondido. El límite de esta confesión, el sentimentalismo, la exaltación misma del narrador personaje ante Nastenka sencillamente forma parte de una divagación mucho más extensa y llena de significado, donde no solamente su adolescente amiga queda pues conmovida, sino también los mismos lectores. En otro momento de este diálogo, el mismo muchacho se comparará con una tortuga, con esos animales pues que son al mismo tiempo ser y domicilio, como le indica en una parte de la novela, que se sienten a gusto en sus mismas cuatro paredes por ser tan inhábiles para la vida en sociedad. Esta pequeña novela, a modo de resumen, así como toda la obra de Dostoyevsky en general, les puedo comentar, pues nos produce conmoción, alegría, piedad, ilusión, tristeza, fascinación en varios puntos, porque concentra a pequeña escala sentimientos o pensamientos que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido o hemos podido imaginar o sentir, sean cualesquiera las situaciones que las hayan provocado. Noches Blancas tiene además uno de los desenlaces más tristes y sobrecogedores de la literatura de Occidente, y pienso que no ha sido lo suficientemente debatido o al menos difundido desde hace varias décadas. Si bien es cierto, resalta en Dostoyevsky la aparición de sus personajes torturados, atormentados por culpas, a menudo indefinidas o involuntarias, extrañas, el suplicio que padece el narrador de Noches Blancas tiene que ver más con sus ansias profundas de amar y de ser amado, de no volver a esa insípida vida de ilusiones y quimeras luego de conocer a Nastenka, que se convierte pues en la historia en el punto de inflexión para el protagonista. Y en Dostoyevsky, y esto lo considero muy importante, el dolor no solamente provoca sufrimientos en sus personajes, sino que los vuelve más dignos. Aunque muchas de estas veces estos mismos personajes pues resulten derrotados o vencidos por las circunstancias. Es curioso también el hecho de que el personaje principal en la novela tenga 26 años y que fue la misma edad que tuvo Dostoyevsky cuando escribió esta novela. De allí también que hayamos podido identificar además algunos trazos autobiográficos bastante marcados en la trama. No puedo dejar de advertir también ciertas similitudes entre esta novela y la que publicaría años después el mismo autor, Humillados y Ofendidos, novela que ya hemos revisado ediciones atrás en contextos también, solo que en esta última historia pues hay un desarrollo mucho más amplio de sus personajes y una explotación mayor de los diálogos y la fluidez misma del relato. Albi Editorial, Penguin Random House, Alianza Editorial, Ciruela, son algunas de las editoriales que ya han publicado en los últimos 20 años aproximadamente varias ediciones y reediciones de algunas, no todas las obras de este místico, sentimental, dolorido y único escritor ruso. Para quienes deseen adquirir sus obras, pueden acudir a las grandes cadenas de librerías que hay en Lima o el resto del país, o en su defecto, las tiendas de libros viejos en las cuales pueden encontrar ediciones sí un poco desgastadas o antiguas, pero con traducciones bastante decentes. Hay sí también una serie de sus obras completas en 2 y en 3 tomos de la editorial Aguilar, pero que pertenecen ya a los años 50 y 60 del siglo pasado en adelante. Pero estas ediciones son casi imposibles de encontrar o de conseguir y usualmente tienen un costo bastante alto por ser buscadas pues, por coleccionistas. Sea en formato físico o en formato virtual, comprado o prestado, les recomiendo mucho leer a Dostoyevsky por lo menos una vez en la vida por la simple y llana razón de que leerlo es una experiencia completamente transformadora, iluminadora en muchos de sus sentidos. A mi juicio, Fyodor Dostoyevsky es verdaderamente uno de los pocos escritores imprescindibles de aquellos cuya pluma, cuya sensibilidad y temas permanecen en nosotros hasta el fin de nuestros días. Espero que el programa de hoy les haya gustado. No puede haber mejor homenaje para Dostoyevsky en el bicentenario de su nacimiento que leer algunas de sus obras. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.